Tema: resistencia al corte de los muros de albañilería. El símbolo de la B mayúscula con una M es el valor donde se almacenará la resistencia al corte de los muros de diseño. Para su cálculo usamos la siguiente fórmula. La resistencia al corte, llamada BM, será igual a 0.5 veces la resistencia característica al corte de albañilería. Es un valor ya calculado, está en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Multiplicado por un valor alfa, que en la parte inferior está su forma de cálculo. El valor de alfa debe ser mayor a 1/3 o también igual a 1/3 y menor o igual a 1. El valor de alfa se calcula multiplicando el valor de cortante de diseño por la longitud del muro en el momento de diseño, donde la longitud del muro es de extremo a extremo. Luego multiplicamos por T, que es el espesor de muro, por L, que es la longitud de muro, sumado 0.23 veces el peso gravitatorio. El peso gravitatorio o carga gravitacional de servicio dice que es con sobrecarga reducida, es decir, sumamos la carga muerta más el 25% de carga viva para zonas de edificación tipo C. Entonces la fórmula es sencilla, solo implica calcular anticipadamente el valor de alfa y determinar el valor de resistencia característica al corte de albañilería. Bueno, anteriormente ya se ha calculado los pesos por muro de carga muerta y carga viva. Entonces, el valor de la resistencia característica del muro de albañilería se puede calcular simplemente con la fórmula de raíz cuadrada del FM. Entonces, si un FM para nosotros era de 65 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el BM será raíz de 65 por 10 para convertirlo a toneladas sobre metro cuadrado. Muy bien, entonces para continuar con la fórmula, nosotros ya teníamos carga muerta y carga viva por niveles. Tenemos el peso gravitatorio, que es carga muerta más carga viva. Sin embargo, el peso gravitatorio del primer piso está influenciado por el peso del segundo piso y tercer piso. Entonces es acumulativo. ¿Sí? Es decir, hay que ir bajando los pesos desde arriba hacia abajo. Internamente la fórmula ya está hecha. El cálculo de alfa, como ejemplo, ¿no? Para el muro X1. El cálculo de alfa es igual al cortante de diseño, ¿sí? El BE, por la longitud entre el momento de diseño. Valores que ya se tienen calculados. Entonces, operando dicha fórmula, obtenemos el valor de alfa, 0.67. Comparamos con las limitantes. 0.67 tiene que ser mayor a 1/3. Si fuera menor, tomamos 1/3. Ahora también tiene que ser menor o igual a 1. Si fuera mayor a 1, tomaríamos 1 como valor. Es decir, el valor de alfa solo puede estar entre 1/3 hasta 1. ¿Sí? Luego, calculado el alfa, la resistencia característica y el peso gravitatorio, simplemente procedemos a operar. Entonces la resistencia al corte del muro será igual a 0.5 veces la resistencia característica de albañilería por el alfa, por el espesor de muro, por la longitud de muro, en este caso X1 es 4 metros, más 0.23 veces el peso gravitatorio. Entonces el valor o la resistencia del muro
es de 18.50 toneladas. Es lo que resiste nuestro muro. Obtenidos estos valores, vamos a proceder con otro cálculo, que es el control de fisuración. Entonces, el control de fisuración, según norma, nos dice: esta disposición tiene por propósito evitar que los muros se fisuren ante los sismos moderados, que son las más frecuentes. Para el efecto se consideran las fuerzas cortantes producidas por el sismo moderado. Para todos los muros de albañilería deberá verificarse que cada entrepiso satisfaga la siguiente expresión. Es decir, el cortante de diseño tiene que ser menor o igual a 0.55 veces la resistencia al corte del muro hallada anteriormente, este valor. Entonces procedemos a hacer la comparación. Si esta es la comparación, escogemos el muro 1, el X1 será pues este de aquí, el de abajo el X2, el X3, Y1, Y2, Y3. Entonces comparamos. Habíamos hallado que en el muro X1 la resistencia al corte era 18.50, 18.50. Luego el cortante de diseño anteriormente hallado era 5.19. Entonces multiplicamos 0.55 por la resistencia al agrietamiento y nos da 10.17. Debemos comparar. Dice: el cortante de diseño debe ser menor o igual a 0.55 veces la resistencia al corte o agrietamiento. Comparamos. 5 es menor a 10. Correcto. Ok. Quiere decir que no hay fisuración, ¿sí? No se está fisurando este muro. Entonces, si no se está fisurando, proseguimos con el diseño. De lo contrario, tendríamos que hacer modificaciones en la estructura para que pueda pasar este control. Pasamos a otro tema: amplificación de fuerzas. Nosotros teníamos ya un cortante de diseño y un momento de diseño. Entonces debemos hallar ahora los cortantes últimos y momentos últimos. Para ello hay que amplificarlos. Para hacer la amplificación leemos la norma. Nos dice: las fuerzas internas para el diseño de los muros en cada entrepiso y serán las del sismo severo, es decir, amplificadas, y se obtendrán amplificando los valores obtenidos del análisis elástico ante sismo moderado por la relación cortante de agrietamiento diagonal entre el cortante producido por el sismo moderado, ambos en el primer piso. El factor de amplificación no deberá ser menor que 2 ni mayor que 3. Es decir, para obtener el cortante último debemos multiplicar el cortante de diseño por un factor. ¿Sí? Ese factor es el cortante, la resistencia del cortante del piso 1 por el corte de diseño en el piso 1. Ese valor debe estar entre 2 y 3. Igual, el momento último será el momento de diseño multiplicado por dicho factor. Dicho factor solo podrá estar entre 2 y 3. Entonces procedemos. Nosotros ya teníamos valores: resistencia al agrietamiento, ¿sí? Este es en el primer piso de todos los muros. Tenemos el cortante de diseño en todos los muros del primer piso. Entonces la norma nos decía que tenemos que dividir el BM entre el BE, ¿sí? Que son nuestros valores de aquí. Hacemos la división, pero solo nos dice en el primer piso, ¿sí? Solo en el primer piso. Entonces, haciendo la división, obtenemos valores de 3, 4, 3, 5, 3, 3. La restricción es que esa división debe estar entre 2 y 3.
Entonces, como supera 3, todos toman un valor por defecto igual a 3. Este valor o este factor lo multiplicamos por el cortante de diseño y obtenemos el cortante último, es decir, 519 por 3 será 15.59. Ahora, para obtener el momento último tenemos que multiplicar este 3 por el momento de diseño. En este cuadro nos está mostrando el momento de diseño. Si retrocedemos debemos encontrar su valor de momento. Que es multiplicar el momento por 3, nada más. Y debe salir 92. Ahora, para el caso de pisos superiores, hay que considerar que la fórmula es la misma, ¿sí? Primer piso. Luego tenemos otro tema, la verificación de necesidad de colocar un refuerzo horizontal en los muros. Para hacer dicha comparación debemos tener en cuenta lo siguiente. Dice, todo muro confinado cuyo cortante bajo sismo severo sea mayor o igual a su resistencia al corte, es decir, el cortante último es mayor o igual a la resistencia del corte, o que tenga un esfuerzo a compresión axial producido por la carga gravitacional, considerando toda la sobrecarga, llamada esfuerzo de muro, es igual a peso de muro entre longitud de muro por T, sea mayor o igual a 0.05 veces el FM. Deberá llevar refuerzo horizontal. Entonces nosotros debemos comparar esta parte inferior de aquí, porque habíamos notado que el cortante último, retrocedemos, el cortante último es pues inferior a la resistencia del muro, ¿no? La resistencia de agrietamiento. Ya, esa propiedad está pasando aquí, no hay problema. Cortante último, si el cortante último es mayor a la resistencia, entonces deberá designarse a 0, horizontal. Pero también nos dice comparemos, ¿sí?, el esfuerzo de muro que sea mayor o igual a 0.05 veces el FM. Entonces procedemos. Entonces el esfuerzo de muro es igual al peso del muro entre la longitud de muro y el espesor de muro. Haciendo los cálculos obtenemos que el esfuerzo de muro es 28.08 por el muro X1 en el piso 1. Tengamos en consideración que el peso de muro es un peso acumulado de carga muerta y carga viva al 100%. Es decir, el peso del primer piso deberá añadirse el peso del segundo y tercer nivel. ¿Ya? Calculado el esfuerzo, comparamos con el 0.05 veces el valor del FM. FM es 650 toneladas sobre metro cuadrado, o 65 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero se está trabajando aquí en toneladas. Entonces, comparamos el valor. 28 es mayor o igual a 32. No. Entonces, si no es mayor, no lleva refuerzo horizontal. En caso del muro X2, Y1, perdón, X2, X3, Y2 y Y3 sí llevan, puesto que su esfuerzo es mayor al límite establecido. Entonces, una vez determinado, debemos asignar el acero longitudinal. Para ello tenemos la fórmula: área de acero es igual, o la cuantía es igual a la área de acero entre espaciamiento por espesor de muro. A la vez, la cuantía debe ser mayor o igual a 0.001. Entonces procedemos a su cálculo. El área de acero
tenemos que asumirlo. Asumimos dos varillas de 1/4 pulgada, que su área será igual a 6.33 por e a la menos 5 metros cuadrados. Entonces, tenemos un espesor de muro que es de 14 centímetros. También asumimos el espaciamiento, un aproximado cada 2 hiladas, que nos dará una distancia de 0.23 metros o 23 centímetros. Podemos considerar mayores distancias, 3 hiladas, 1 hilada, dependiendo, ¿sí?, del criterio profesional. Entonces, asignando el área de acero, teniendo el espesor de muro y el espaciamiento, hallamos la cuantía. La cuantía será en este caso de 0.0019, que es mayor al límite impuesto. Puedo asignar más espaciamiento, la cuantía será menor y habrá que comparar si es mayor a este mínimo. Puedo asignar menos espaciamiento y de seguro que me saldrá una mayor cuantía, que también pasará el mínimo. Puedo cambiar los valores de área de acero de acuerdo a mi criterio. Puedo usar quizás 3/4 de pulgada, ¿no? Habría que ver si es que se podría usar ese diámetro, y obviamente va a cambiar la cuantía. Entonces es un juego de valores. Por tanto, también se observa que la cuantía de acero va a ser igual en todos los muros donde se requiera, en la misma cantidad.